Vamos a hacer una pequeña sesión de mindfulness, que es la primera de las 5 que vamos a tener esta semana antes de las sesiones. Lo que os voy a proponer ahora es que hagamos un pequeño viaje interior. Esta semana se hablará de los viajes sostenibles y en la sesión de hoy vamos a empezar por eso, dar esos pasos hacia ese pequeño viaje interior, viaje al centro de uno mismo, de una misma. Entonces, os propongo que simplemente vayáis siguiendo lo que voy a ir diciendo. Si os ayuda, podéis cerrar los ojos. Quien no quiera cerrar los ojos puede tenerlos como mirando hacia abajo, en un ángulo de 45 grados, como para ayudar a ir hacia el centro que os decía. Y buscad una postura cómoda, una postura estable, una postura digna. Y ahora podemos hacer algo tan simple como descansar la atención en nuestra respiración, en ese movimiento suave de la respiración. Nada más. Solo descansar ahí donde sientas el movimiento de la respiración, que puede ser en la nariz, en las fosas nasales, en el pecho, en el vientre. Puede ser una sensación general. Y simplemente descansar en ese movimiento. La respiración siempre está ahí. Está más cerca de ti que ninguna otra cosa. Siempre te acompaña. Así que puedes descansar en ella. Descansar tu atención. Y si la mente se distrae, como es habitual, no pasa nada, no importa. Es normal que la mente se vaya a otro sitio, que aparezcan recuerdos, pensamientos. Lo importante es ese momento de consciencia donde te das cuenta de que la mente se ha ido y la vuelves a traer. Como a un cachorro, como a un niño pequeño, con cariño. Y así, con este simple ejercicio, pones tu intención en hacer ese viaje al centro de ti. En la vida, cuando emprendemos los caminos, a veces nos desviamos. Y es seguro que la mente se querrá ir a otro sitio, que se desviará del camino. Pero no importa. Puedes volver a él una y otra vez. A veces los pensamientos nos llevan a otros lugares, a otros momentos, y a veces nos hacen sufrir. A veces son como las sirenas, esas que atraen a los marineros para
los atraen hacia un destino muy, muy incierto. Y así que tu respiración puede ser como el mástil al que Ulises, el héroe de la Odisea, al que Ulises pidió que le ataran sus marineros para poder escuchar los cantos de las sirenas, pero no ceder a ellos. Así que tu respiración siempre está ahí. Cuando tu mente se pierda en pensamientos difíciles, puedes volver una y otra vez a tu respiración, como a ese mástil al que se ató el héroe, Ulises. Es muy simple, solo respirar, nada más. Volviendo una y otra vez a tu respiración. Volver a la respiración es como volver a tu centro. Es como el fondo del mar donde todo está en calma. Aunque en la superficie haya olas, haya una tempestad, o incluso haya un tsunami, en la superficie de tu mente puede haber ese tsunami de emociones, de preocupaciones, de ansiedad. Pero si vuelves al fondo, en el fondo todo está en calma. Desde ese fondo de calma de la respiración puedes observar tu mente. Observar lo que aparece en ella, dejándolo venir y marchar como las olas del mar. Y así puedes observar tu respiración, sentirla como observas las olas que van y vienen sin que tú hagas nada. Simplemente déjate respirar. Es muy simple. Deja que tu mente se calme en ese movimiento. Y no luches, no te afanes. Si la mente se va, no importa. El viaje también es descubrir
eso que te trae la mente, como eso que traen las olas. No lo rechaces, no rechaces nada. Abraza lo que venga. Así como puedes abrazar y escuchar plenamente todo lo que va a venir a continuación. Oirás diferentes voces, diferentes perspectivas de ver las cosas. Simplemente contémplalas, disfruta de este viaje. Aceptando tu experiencia tal y como es. Eso es. Y ahora cuando suene la campana, podrás ir saliendo de este pequeño ejercicio, de esta pequeña práctica, pero sin dejar de estar presente. Puedes seguir en tu centro, seguir en ese estar en el centro, en el mástil del barco. Ya sea que el barco pase por aguas tranquilas o por aguas turbulentas. Eso. Pues después de este pequeño viaje interno nos toca hablar de los viajes, bueno, del viaje primitivo, es el que toca hoy. Así que, bueno, para guiar un poco esta mesa redonda, esta mesa compartida, este diálogo compartido va a estar moderando Aurora Cuadrado. Bueno, yo creo que te presentas tú misma. Gracias, gracias a vosotros. Y ahora sí. Sí, aquí sí. Sí. Vale, fenómeno. Pues no sé si conviene que yo me presente mucho. Voy a ser la moderadora de los tres que nos van a hablar hoy, que nos van a hablar del análisis de este libro. Primero está el autor, Jorge González de Matauco, a quien invito a subir, así como las otras dos personas que van a acompañarnos, que son Javier y José. Haced el favor de salir y sentaros para acompañarnos. Estamos aquí para sacarle el jugo a un librito que tiene la virtud que tienen la mayoría de los libros de la editorial Saude, que son pequeños pero grandes. Entonces, después del relax viene la tensión. Claro, sí, y es como otro gong que nos ha invitado a que no nos salgamos de nuestro sitio, a que a pesar del ruido que pueda haber en el exterior, nos quedemos dentro. Bueno, pues Jorge, yo quiero que nos digas
quién eres tú y por qué, para qué y para quién escribes este libro. De acuerdo, pues buenas tardes primero y muchas gracias a todos los asistentes por venir. Mi nombre es Jorge, como ya ha dicho Aurora, de profesión soy abogado y bueno, pues también me defino como deportista o persona activa, ¿no? Y viajero. Entonces, en el año 2012, exactamente, pues yo había llevado una etapa, como digo, muy activa de deporte, corriendo maratones, ultramaratones, carreras muy duras y bueno, exigía mucho esfuerzo, mucho entrenamiento. Y ese año pues tuve un problema de articulaciones, una espondilitis anquilosante, que es una enfermedad reumática que produce inflamación general. Sobre todo me afectó a las rodillas y también a los tobillos. Entonces, pues durante el proceso los médicos la verdad es que no acertaban con el diagnóstico, no sabían muy bien por qué tenía totalmente alterados los valores sanguíneos, no sabían muy bien por qué tenía tanta inflamación y bueno, pues fue un proceso bastante largo. En medio de ese proceso, pues un día iba con mis muletas porque había pasado de correr ultramaratones de 100 kilómetros a no poder andar prácticamente y pues caminaba con mis muletas y un día pues se me ocurrió entrar en la iglesia del Carmen y no había nadie, no era horario de misas, o sea, estaba abierta la iglesia y entré y se me ocurrió hacer una promesa que si me recuperaba dignamente o mínimamente como para volver a caminar con soltura, pues iba a hacer el Camino de Santiago. Me parece que es un camino que tiene un componente religioso, ¿no? También de sanación. No es lo mismo que hacer, vamos a decir, la ruta del vino y el pescado, por ejemplo, y entonces pues se me ocurrió este camino. Elegí una ruta distinta a la habitual, que es el camino francés, elegí el camino primitivo, que nace en Oviedo y llega hasta Santiago por la ruta que el rey de Asturias, Alfonso II el Casto, pues fue el primer peregrino, por decirlo de esta manera, y realizó esta ruta desde Oviedo a Santiago. Y otra característica pues fue que lo hice en pleno mes de diciembre, pues un mes frío, un mes de mal tiempo normalmente, y bueno, pues no sé si ya como presentación pues basta y luego me imagino que analizaremos otras peculiaridades del libro, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Voy a darte la palabra, Javier, para que nos cuentes, pues eso, quién eres tú y cómo te ha sentado el libro, qué has visto en un primer abordaje de la lectura del libro, desde ese punto de vista que nos ha expresado Jorge. Bueno, yo soy Javier Otaola y hasta hace un año y unos meses me definía como abogado y escritor, pero me he jubilado de abogado y ahora tengo que decir que soy solamente escritor, porque es la actividad que me resta y a la que pienso dedicar ahora mi tiempo completo. Y bueno, me interesó el libro, bueno, me lo propuso Jean-François Saury para que lo leyera. Yo nunca he hecho maratones, tengo que reconocerlo, ni soy un gran aficionado a correr, pero sí al senderismo y al contacto con los caminos, y siempre tuve la intención de hacer el Camino de Santiago, pero nunca encontré el momento hasta que con unos amigos organizamos el año pasado una versión más cómoda, yo creo, que la que ha hecho nuestro autor, el camino portugués, que ni siquiera fue completo, desde la frontera portuguesa, desde el Miño hasta Santiago por la costa. Es una zona muy bonita y más llevadera que la montañosa de Oviedo, pero bueno, como todos los caminos, tiene su esfuerzo y su disciplina, y me interesó la experiencia del autor, primeramente por lo que tenía
bueno, que ha sido ofrenda en una situación en fin, de sufrimiento personal y de incertidumbre en la vida, que también ese sí que es un camino difícil, de la vida misma, y cómo lo relata de una forma sencilla pero práctica, cómo relata ese camino por esa ruta que ahora empieza a sonar y que hasta ahora era poco conocida, el camino primitivo. Me ha parecido que era un libro genuino, que contaba una experiencia radical de una persona que en ese punto de su vida y con esa incertidumbre que le crea zozobra, pues enfrenta esa zozobra con una esperanza en un camino que le va transformando y que a la vista está que le ha respondido muy favorablemente, porque se encuentra en un estado mucho mejor del que él nos relataba al principio, por lo menos. Y bueno, pues hablaremos de este tema y de lo que los viajes significan, porque no solamente está lo que cuenta en el viaje, sino toda la evocación que tiene, la idea misma del viaje, ¿no? Y bueno, eso ya sería cosa de otra ronda. Te pido, José, que respondas a la misma pregunta. ¿Quién eres? ¿En calidad de qué estás aquí? ¿Cómo te ha sentado el libro? ¿Cómo te ha sentado su lectura? Bueno, soy José Manuel Corral Torreiro, recalco lo de Torreiro, nacido en La Coruña y traído aquí a Vitoria en el año 52. Ya choveu, ya ha llovido desde entonces. Entonces, vengo como socio de Raíces de Europa, esa sección cultural que promueve la cultura aquí en Vitoria, y vengo en calidad de invitado y con muchas ganas de hablar sobre el camino, del cual no tengo experiencia como marcan los cánones, es decir, las Compostelas, tantos kilómetros antes de Santiago, ni nada. Pero bueno, mi padre nació a 7 kilómetros de La Coruña, en un pueblo que se llama Villa de Rutis, de la Ruta, en una carreterita que había Coruña-Santiago, empedrada en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, con adoquines y tal, adoquinada y tal. Pasaba por ahí el Castromil, el famoso autobús. Vamos, he estado muy ligado siempre al camino. Siempre, como buen gallego, tenemos a Galicia en una nube, y aunque nos sentimos muy vitorianos y muy vascos y todo lo que quieras, pero Galicia es nuestra Galicia querida. Nos da mucha pena aquellos años que apenas había 50 personas en la plaza del Día de Santiago, en la plaza del Obradoiro, y como de repente este boom que recoge a gente que hace por 1000 motivos el Camino de Santiago. Hay desde ofrendas hasta... Yo en un principio, en otros tiempos, pensaba que eran para penitentes que iban vestidos de saco con cenizas, porque habían hecho unos crímenes innombrables y que iban allí sí, que eran parte de los peregrinos. Pero hoy hay de todo. Hay gente que hace el camino por fe, otros por deporte, otros por ligar, otros por, yo qué sé, 1000 motivos, ¿no? Y mi peregrinaje a Santiago es casi a diario. Mis raíces son gallegas, entonces si rompo las raíces el árbol se seca. Entonces es algo que tenemos... Yo he hecho el camino tradicional, el francés, desde Vitoria, en el Shanghái, en un tren de carbón que no sé, tardaba 20 horas, no sé. Llegábamos allí con la cara toda tiznada del humo, en Vespa con Sidecar, en 2 jornadas haciendo parada en Astorga. Me aburría, bueno, no me aburría, iba, casi me conozco de memoria los pueblos del camino, que si Melgar de Fernamental, Ledigos, el Burgo Ranero, bueno, todo, y luego, añadiendo a todo esto, pues, mi experiencia personal, esos viajes que durante casi 70 años ininterrumpidamente he ido hacia aquella zona, siempre como límite Santiago, pues tengo unas primas que en el año 57 marcharon para Brasil, desde allí, desde donde os he dicho de Villa de Rutis, y vinieron, se juntaron 2 de Brasil, Sao Paulo, con otra de aquí de Villa de Rutis, hicieron todo el camino y escribieron un libro que conservo como oro en paño, contando su vida y relacionada con el camino, porque ellas de chiquitinas vivían en un caserío y vieron pasar a unos peregrinos y se les quedó aquello grabado y dice, pues yo cuando tenga ocasión lo voy a hacer el camino. Y hicieron el camino, escribieron un libro que publicaron en brasileiro, en portugués brasileiro, y luego en castellano.
Y entonces es una vida en la que incluyen a mis abuelos maternos, a mi madre, tal, o sea, tengo una conexión sentimental y viajera con el camino. Al final es un camino a veces iniciático, dicen, no es un camino siguiendo la Vía Láctea, un camino hacia el fin de la Tierra, hacia mi tierra. Aquellos veranos que llegabas, ¡ay, meus ni niños! O sea, que siempre un recibimiento, una acogida espectacular, que siguen teniéndola. Y bueno, pues ese es mi... Y con respecto al libro, yo ya había leído de Jorge hace unos años el avispero caucásico. Me emocionó, porque tengo familiares de Georgia, georgianos. País maravilloso. País maravilloso. Ahora hablamos de Ucrania, pero en el 2008 en Georgia hubo algo parecido, una invasión soviética o rusa, y a dos regiones, Osetia del Sur y Abjasia, les dieron la independencia y hubo una masacre de 20.000, 30.000 personas. De eso la gente no dijo casi nada. Y he estado yo pues varias veces allí y su libro me emocionó y sigue la misma línea. Yo creo que es de una sencillez, de una brevedad impresionantes. No es sentimentaloide, como estoy siendo yo ahora bastante, sino que se para bastante en detalles, no dice grandes cosas del paisano que se encuentra por allí. Al contrario, sí que valora mucho el paisaje, le encanta, pero él va a lo suyo, ¿no? O sea, y valora mucho la amistad, los amigos que se encuentran. O sea, me ha gustado mucho su prosa y bien, estoy contento de haberlo leído. ¿Sí? Camino de sanación es el recorrido que hacemos hoy. Hablamos del camino iniciático, hablamos de diferentes experiencias que nos devuelven y que nos dan razones. ¿Qué razones va buscando uno cuando emprende un camino? ¿En qué consiste la llegada? Quiero decir, ¿no será el mismo camino la llegada a algún sitio? ¿O en qué consiste ese caminar? ¿Cómo podéis cada uno hablar de lo que os evoca, lo que sugiere? Bueno, pues en este caso, como he explicado, el camino nace de una promesa, lo cual pues había, en el sentido de que cuando estuve suficientemente recuperado, pues había que cumplirla, ¿no? No era un camino simplemente, bueno, pues voy a hacer este camino, y no, partía de una promesa que había hecho, para mí era importante, y como se suele decir, pues lo importante es lo que te vas encontrando, lo importante es el camino y no el objetivo final. En ese sentido, pues yo destaco mucho la relación que tuve con otros peregrinos. Luego quizás me gustaría saber lo que piensan los que lo han leído, porque el libro nació primero con una edición digital que hice yo por mi cuenta. Se publicó en Amazon y Jean-François pues lo leyó, se interesó en sacarlo en papel, a lo cual estoy muy agradecido. Y bueno, pues una de esas personas que hacen comentarios ahí sobre los libros, aparte hay muchos que lo valoran positivamente, pero siempre me llaman la atención los negativos, ¿no? Y había uno que decía, no me ha gustado porque critica a otros peregrinos. Yo me quedé un poco así sorprendido, porque efectivamente yo me encuentro con gente muy peculiar y voy describiéndoles, yo creo que con un sentido del compañerismo, que al final considero que eran mis compañeros, ¿no? Pero claro, voy contando pues peculiaridades también para dar amenidad al relato. Y bueno, pues esta persona puso esto que quizás me interesaría saber lo que piensan los compañeros, ¿no? En este sentido, pues es uno de los puntos fuertes del Camino de Santiago, la gente que te vas encontrando, como ha dicho
José, yo no me detengo quizá tanto en lo que es la gente de los pueblos que encuentro, tal, sobre todo porque tampoco me encontraba muchos. O sea, encontrabas invierno. y muchos pueblos abandonados, como es ya archiconocido esto de la España vacía o vaciada, que se dice ahora y tal, ¿no? Pero sí que me encontraba otros peregrinos. Tampoco muchos, éramos un grupo, pues, no sé, unos 8 o 9 que íbamos coincidiendo. Perdona, porque el camino primitivo no es el más transitado, ¿verdad? No. El más transitado es el camino francés, pero luego creo que viene el portugués, y el primitivo, pues quizá estaría con el de la costa ahí un ¿Por poco. qué hiciste el primitivo? ¿Por qué? Bueno, primero porque quería hacer un camino entero. O sea, no quería esto de lo que ha explicado aquí el compañero, de coger un camino en la frontera y llegar a Santiago. Quería hacer uno entero que tuviera su personalidad propia y no tenía tantos días como para hacer uno muy largo, el de La Plata o el francés o el portugués desde Lisboa. Y el primitivo se adaptaba totalmente a los días que yo tenía, y bueno, y lo consideraba como, además, como el primer camino, ¿no? Así pues es el título, ¿no? Por el camino primitivo. Fue esta la razón, sobre todo. El hecho de que fuera el primitivo te dio algo, te añadió algo, ¿qué encontraste en el camino? ¿Qué encontraste tuyo? Sí, bueno, pues es una experiencia muy recomendable que, pues sobre todo a los que les guste caminar, pues ahí van a encontrar que tú estás completamente los días que duró el camino, creo que fueron 13, estás completamente centrado, una concentración total en realizar lo que son las etapas, la etapa de cada día. Hoy tengo que llegar a tal sitio, mañana nada, mañana ni me preocupa. Ya cuando llego a este, ya tengo la siguiente. Y no estás pensando tanto en los problemas que puedes tener en tu vida cotidiana, ni en el trabajo, ni en la familia. Claro, ahora pues todo el mundo lleva el móvil, ¿no? Pero sería lo perfecto sería desconectarlo y dedicarte, como he dicho, a estar concentrado, prestar atención en lo que es el hecho de caminar, los paisajes, las personas, los peregrinos, y luego no tener la cabeza centrada en otras cosas. O sea, que estabas tomándote el pulso. Sí, en ese sentido, pues el camino es duro, o sea, se hace duro. Yo venía de hacer maratones y tal, pero no es lo mismo caminar con una mochila que yo la llevaba muy pequeña, solo pesaba 5 kilos. Hay otra gente que llevan 20, 25 kilos. Y no es lo mismo caminar durante 6, 7 horas, hacer sus 20, 25 kilómetros, se hace duro. Y al día siguiente otra vez. Y un día te llueve y al otro día pues hace frío, una helada de consideración. Entonces es un poco, pues tienes que estar concentrado en lo que quieres hacer. Seguimos contigo, Javier. La pregunta es la que le he hecho inicialmente. ¿Qué es un camino? ¿Cómo ves tú el camino iniciático? ¿A qué le das? ¿Cómo lo expresas con palabras? Bueno, yo creo que tú ya lo has apuntado. Efectivamente, el camino es una experiencia iniciática y me gustaría explicar esa expresión que muchas veces se utiliza un poco al tuntún sin saber lo que se quiere decir. Yo creo que iniciático es todo conocimiento, toda experiencia que tiene un efecto transformador, o sea, que nos afecta, nos altera de alguna manera, a veces simplemente con conocerlo. O sea, hay hechos que el hecho de conocerlos ya nos alteran de tal forma que ya no somos iguales que cuando ignorábamos ese dato. Pero también hay muchas otras cosas que tienen ese efecto transformador, entre ellas las cosas que nos ponen a prueba normalmente, y un viaje de esta naturaleza te pone a prueba, en efecto. Bueno, yo no he hecho un trayecto tan duro como nuestro actor, pero sí que nos estuvimos durante 6 días haciendo 25 o 30 kilómetros al día,
que para un hombre de mi edad es bastante, está bien, es una prueba severa. Aunque tengo que reconocer que todavía en su caso es más atrevido o más probatorio ese esfuerzo, porque lo hizo solo. Nosotros íbamos en cuadrilla, éramos dos parejas y eso siempre acompaña un poco, puedes quejarte, puedes apoyarte en el otro. Nuestro autor, sin embargo, va solo, en la soledad, y solamente se encuentra con aquellos con los que el azar pone en su camino y con los que traba relación, y esos otros con los que se relaciona también forman parte de la prueba. Yo no creo que haya una crítica amarga ni nada de eso. Es verdad que hace comentarios que son bastante objetivos y que dan la imagen de lo que los demás eran. No hay ninguna amargura en esa crítica ni algo destructivo, pero es verdad que tampoco son personajes fáciles. A uno de ellos se define como esquizofrénico, para empezar, o sea que también es una entrada dura en un asunto de este tipo. O sea que, y lo dice él, lo dice el propio personaje, no lo dice el autor, o sea que, y además se comporta como tal, por otra parte, o sea que también es verdad que la relación era complicada. Sí, por otra parte, que tiene en la cabeza para decidir en diciembre no tener nada mejor que hacer que irse a hacer el camino primitivo. Bueno, los motivos de las personas son insospechados, ¿no? El caso es que se encuentran esos personajes en el camino, en un camino que les pone a prueba a todos ellos, además en condiciones, aparte del esfuerzo físico, pues el frío. El frío es un personaje muy importante en esta historia. Aparece, bueno, el frío y la lluvia, que realmente no es un camino cómodo, pero efectivamente esa prueba que sufren les hace ir cambiando, les hace ir cambiando incluso en la relación que hay entre ellos, que van surgiendo ciertos vínculos de afecto, de conocimiento mutuo, y naturalmente no son los mismos cuando llegaron a Santiago que cuando salieron. Y en ese proceso, pero eso no es tan raro, eso nos pasa constantemente. Todo lo que hacemos desde la primera comunión hasta la jubilación es iniciático, porque nos va transformando y trastornando un poco. Entonces, el camino efectivamente es un caso paradigmático de eso, si lo haces un poco en serio, ¿no? Y no simplemente como un viaje turístico. No sé si te he contestado. Yo creo que sí has contestado bastante. Yo tengo aquí anotado en mi propia lectura no precisamente que hicieras una crítica de los personajes, Jorge, sino que hay un gran placer en el descubrimiento de los demás, y en ese sentido apunta Javier también. En ese sentido, bueno, por placer y sorpresa. Bueno, sí, pero sí, efectivamente, sí. ¿Tú cómo lo ves, José? Yo he tenido bastante amistad con un hospitalero que ha estado un montón de años hasta que el Parkinson lo ha desplazado de donde iba él. Y, por ejemplo, cuando hablaba de los hospitaleros, no los ponía excesivamente bien. Algunos sí que se preocupaban, sí, pero simple, o sea, como si fueran unos profesionales que les faltaba quizás el calor humano, el cariño, la entrega, el amor, una palabra, ¿no? El amor, ¿no? No veía, parecían muy funcionarios, y además creo que lo mencionas, funcionarios, ¿no? Pobres funcionarios. Y no, en el sentido... No, eso tienen que amar. No, lo menciona en el libro, por eso lo digo. Entonces, yo en descargo un poco de Antonio, de mi buen amigo, pues ahí me centraba yo en un poco la observación, ¿no? Por ejemplo, en el libro de mis primas, que no le he traído hoy, es una pena, este viaje lo hicieron hace ya 15 años o así, y se lo encontraron, y hablando, hombre, de Vitoria y tal, pues tengo allí una tía y tal, y era mi madre, o sea, él mismo, y era amigo nuestro, o sea, quiero decirte que este era un hombre de mucha ternura, muy amable, y no es el caso típico, tiene que haber de todo, ¿no? Me imagino, pero claro, a él le correspondió este tipo de personajes. Luego sí que, salvo el grupo de amigos, el resto sí que eran un poco personajes un poco extravagantes, ¿no? Un poquillo, bueno. Lo que sí me gustaría preguntarle es a ver si ha tenido luego contacto con ellos o sabe algo de su trayectoria. Pues no. En realidad estuve en contacto con dos de ellos, con los más cercanos, pero con el tiempo pues sí que, tengo, no sé qué, en Facebook y tal, esto, lo otro, pero al final no ha seguido, digamos, el contacto. Claro, de esto hace ya 10 años, entonces, o 9 años, creo.
Entonces, claro, pues cada uno luego está centrado en sus cosas y tal, y no le se vive. Lo pregunto porque siempre después de una experiencia de este estilo, sea una colonia de vacaciones, sea la mili, sea un viaje, un crucero y tal, haces unas amistades, bueno, tal. Y a veces, qué bien, qué amigos somos y se corta, ¿no? Lo interesante sería que esas amistades perduraran, ¿no? Yo, por ejemplo, hice el Camino de Santiago organizado por la Diputación por Álava. Y hice una amistad con Ricardo Ciervide, el investigador de los cartularios de Valpuesta, que ha sido hasta que murió, hasta que nos dejó. O sea, una amistad. Pero Ciervide vivía aquí en Vitoria. Sí. ¿no? Y lo tenías a mano. Claro, sí, pero no había internet, no había... Bueno, pero Y luego el feeling se da como se da. aparte que la vida también es un camino y me imagino que con ese suizo no lo te habrás vuelto a encontrar. La vida es un camino que te va separando. Somos soledades que nos comunicamos en trayectos, en momentos, pero nunca haces un camino completo con una persona o con sino que son tramos y capítulos. Casi ni con uno mismo. Bueno, un camino completo a lo largo de toda la vida. Porque tú ya no eres el mismo, o sea, que Claro. ni tú mismo eres duradero. Claro. Todos estamos de paso. Sí. Entonces, y en el camino se nota mucho. Además, lo mencionas incluso en un momento, en uno de los capítulos, que uno de los personajes dice que no quiere hacer amistad con nadie en el camino porque solamente dura el camino. Oye, te parecerá poco que dure en el camino. Y yo creo que es lógico que dure en el camino, porque es el camino lo que nos no hay une. rivalidades en las cenas esas de los espaguetis y esas cosas que os hacíais. No hay gente que quiere por encima de todo sobresalir y mandar y gobernar, porque el hombre es muy... En principio, claro, son relativamente pocos días como para que surjan rivalidades claras en ese sentido. No da tiempo. No da tiempo. que Todos al siquiera- día. Pero sí que, pues como he dicho antes, normalmente coincidíamos, alguno igual desaparecía, pero luego lo volvíamos a encontrar, o sea, y éramos unos 8 o 9. Y al final del trayecto sí que había dos grupos bastante, yo lo llamé en el libro el síndrome del gran hermano, ¿no? Había ya dos grupos, unos iban por un lado y otros por otro. Unos hacían su comida y otros, no era como al principio que todo el mundo, pues, uno cocinaba para todos o lo que sea, ¿no? Yo creo que cuanto más dura, pues al final te juntas con los más afines en ese momento o con los que mejor te encuentras. Y bueno, pues sin desmerecer el contacto que has tenido anteriormente con los otros, pero sí que, claro, al final se hacen afinidades más claras. Porque se hacen afinidades claras en cualquier ambiente en el que vivamos, ¿no? Hombre, si vas solo, con más probabilidad. Con más Como probabilidad. yo ya fui con, Si no, ya la llevas hecha. yo ya fui con mi mujer, ya estaba todo vetado. Sí. Y con otra pareja, o sea que ya teníamos el mundillo hecho, no era tan fácil eso. Yo creo que se debe iniciar solo. El viaje, cualquier viaje de este estilo, yo creo que se debe iniciar en soledad. No has hablado tú de lo que significa para ti iniciático. Te has centrado en hablar de tu libro y cuéntanos, sí, Uy, me háblanos, metes en problemas filosóficos sí, de alta un poco, altura, ¿no? pero háblanos un poco, desarrolla un poco, por favor. No, yo creo que estoy de acuerdo Sí. básicamente con Otalora, sí. Sí. ¿A ti te parece que hay que iniciarlo solo y que hay que encontrarse uno solo? Y lo que son los sentidos, intentar olvidarte de todo el trajín de la vida diaria. Yo creo que la carga también espiritual es fundamental. Y coincido contigo, o sea, yo creo que no es lo mismo ir de turista, de deportista o pienso yo, si vas realmente con fe de que allí está verdaderamente el apóstol, aunque haya muchas teorías y muchas dudas y tal, ¿no? El apóstol que era además uno de los apóstoles preferidos de Jesucristo, ¿no? Y luego, como Gallo, la influencia que tuvo en Galicia. Se inventó el turismo allí, el turismo de masa. No fue tonto el obispo Teodomiro, ¿no? Yo creo que el factor espiritual es esencial.
esencial. Entonces te puede iniciar muy bien, una de las formas de que te iniciarte en el camino o retomar el camino de la fe. El camino de la fe que por desgracia bueno, la evolución es así, vamos así, pero yo creo que mucha gente retoma y siente y otros pasan y tal, ¿no? Pero a mí me parece importante ver todos esos pueblos, todas esas iglesias, todas esas denominaciones que tienen su base religiosa. O sea, si es que no podemos olvidarnos de que está ahí y durante cientos de años, ¿no? Entonces, ¿estás mezclando adrede los términos espiritual y religioso? Sí. Los estás mezclando adrede. Sí, sí. Y estás, o sea, tal y como lo estás diciendo, es como lo entiendes. Sí, sí. Sí. Uh-huh. Sí. Sin más, no quieres matizar un poco No, no más. quiero matizar más, no. Javier, tú dirías... Bueno, por supuesto, la fe misma también es iniciática. O sea, todos los acontecimientos internos o externos que nos ponen a prueba y que nos... Claro que son transformadores. La fe o la no fe, el ser humano está constantemente iniciándose porque suscitan, porque es un hombre es un ser que está abierto en constante construcción de sí mismo, y eso viene movido por muchos hechos que le suceden en la vida. La fe es uno de ellos, o el encuentro con otras personas, o el amor, o la paternidad, o la enfermedad, o la presencia, la cercanía de la muerte. El ser humano está constantemente tironeado por todo lo que le pasa, para sacar de sí factores nuevos que le van transformando, que le van haciendo distinto. De tal manera, la jubilación misma, yo me he jubilado hace un año y todavía no me he recuperado. Eso sí que es iniciático, eso te transforma constantemente, y ya ves la vida de otra manera, con más distancia, con más relajo, y no que sé. Bueno, todo es iniciático en el ser humano cuando piensa un poco lo que le sucede, ¿no? Y la fe, por supuesto, que es un elemento. Es el camino de Santiago, desde luego, o sea, está abierto a muchas circunstancias, ¿no? Yo ahora mismo tengo a mi hermano querido del alma con 3 operaciones de cáncer. El día 14 le hacen otra del riñón, pues que está allí haciendo otra ruta la ruta de la Ribeira Sacra, no sé cómo le llaman, la ruta de la Ribeira. Sí. La Ribeira Sacra. La Ribeira Sacra, y pues va simplemente a olvidarse, a prepararse para la operación. Es decir... Ese sí que está pasando una iniciación. Ese sí que está iniciándose a un... bueno, como nuestro protagonista también, efectivamente, en su momento. Sí. No, él ya es inmediato la operación, que decir, él dice la corrida de toros, o sea que... no, sí. En fin, cada uno creo que se puede marcar su... Sí. Jorge, espiritualidad, religiosidad... Bueno, yo quizás introduciría un matiz. Yo creo que lo espiritual es más amplio, incluye lo religioso, pero tiene otras vertientes que no tienen por qué estar ligadas con un credo religioso. Entiendo que alguien puede ser espiritual a su manera, por así decirlo. Pues yo creo que sí. Yo creo que puede tener otro tipo de espiritualidad más relacionado con la naturaleza o con el paisaje o con tal, que para mí también eso es espiritualidad, no tan ligado a lo religioso. O sea que el apóstol Santiago lo tomamos como un pretexto para realizar un camino transitado que nos lleve hasta un fin concreto, pero que no tenga que ver forzosamente con el cristianismo, con los apóstoles, dado que históricamente... Como antes se ha dicho, pues motivos para hacer el camino hay tantos como peregrinos. O sea, cada uno tiene su motivo y todos son respetables. Yo he explicado esto de que el camino de Santiago, como yo lo entiendo, pues sí tiene un matiz religioso, pero cualquiera puede hacerlo con otro motivo más espiritual o más espiritual, como digo, relacionado con la naturaleza, con el paisaje. Entiendo que sí, que para eso pues te vas a hacer otro camino de la ruta del Cares o
o el camino de la Ribeira Sacra, o lo que sea, ¿no? Que no es, el camino de Santiago creo que sí tiene ese matiz, no solo espiritual, sino concentrado en lo religioso. Yo creo que sí. ¿Y se vive con una forma específica desde una adhesión al cristianismo, entonces? Bueno, eso, en el camino en sí es complicado porque todas las ermitas están cerradas. O sea, no encuentras ni una ermita ni una iglesia abierta, no encuentras nada, todo está cerrado con candado, y en algunos pueblos sí que hay alguien que tiene la llave, que igual no sabe ni dónde la ha metido. Entonces eso es complicado. Ya depende de cada uno en su interior cómo lo pueda vivir. Hablabas incluso de una percepción de que estaba como muchas cosas abandonadas. Sí, por ejemplo, me llamó mucho la atención, quizá hay una crítica un poco más seria, ¿no?, a las instituciones, el monasterio de Obona, en Asturias. El monasterio es que se estaba cayendo las paredes, y no solo eso, sino que entrabas dentro y era como un estercolero. Se había arrojado allí todo tipo de basura. Eso es el patrimonio de un país, ¿no? De lo que se, como se quiera llamar. Y eso no se debería de perder. Lo que es el apoyo a la cultura, a nuestros monumentos, y por desgracia, pues en este sentido, las instituciones, si somos bien pensados, y creemos que es por falta de dinero, o simplemente hay dinero pero no hay interés, es mejor dedicarlo a otras cosas, ¿no? Yo creo que España tiene tantos monasterios derruidos o en ruinas que no le daría para restaurarlos todos, pero en fin, efectivamente eso es una merma, el que no se respete o no se cuide el patrimonio histórico arquitectónico, aunque en el caso del camino primitivo igual es más difícil porque es una zona abrupta. Yo no sé exactamente dónde está ubicado ese monasterio, porque ese camino va por una zona bastante montañosa y poco circulada, ¿no? ¿Es así? Sí, sí. Sobre todo tiene las primeras etapas, las etapas asturianas, que son las más duras. Se pasa pues por Salas, por Tineo, por Pola de Allande. Luego hay otra etapa que llaman la ruta de los hospitales, que va por todo el cordal de la montaña, de la cordillera cantábrica. Entras luego ya cuando entras en Galicia, por Fonsagrada, y después ya sí que la zona de Lugo todavía es agreste, pero ya menos que la asturiana. Y ya cuando abandonas Lugo, pues ya es más, el camino es más llano. Por la zona que fui yo, desde luego, por la zona de la costa galaico-portuguesa, ahí está todo súper cuidado, es una zona muy turística, cerca del mar, y realmente ahí sí que hay monumentos, todos los cruceiros, todas las ermitas, estaban cucharerías abiertas, y en algunas de ellas se sellaba la compostelana, en particular, o sea que era una zona mucho más fácil de cuidar porque está más poblada y muy turística y muy transitada. Sí. Y Santiago está impresionante. Yo cada año me gusta más. La piedra habla. La piedra habla. Y claro, cuanto más ves la piedra y si tienes contacto luego por aquí con temas de piedra y tal, Santiago no es solo el marisco y el Ribeiro, que no está mal, pero la ciudad es impresionante también. Es todo de granitos. Y sí, granito. Sí, a mí, Santiago me gustó, pero también coincidí con peregrinos que llegaban a Santiago y salían zumbando hacia Finisterre. Sí, esa es la etapa, la última, sí. Pero que, bueno. En cambio, las misas de peregrino están a tope. Sí, las misas sí. Y extranjeros también, igual tú no mencionaste prácticamente, salvo al belga. No, hay dos, un belga y un suizo. El belga y el suizo, sí. Pero extranjeros, italianos, y eso está a tope, Santiago. O sea, que también el turismo internacional, y coreanos, y de todos los sitios. O sea, sí, lo que es el camino francés, lo que más van son extranjeros. Desde luego, sí. En teoría salía de la Torre Saint-Jacques de Santiago de París, sí, que está en el centro de París, y de ahí
hay una hermandad de Santiago en París desde la época medieval y venían, por supuesto, desde... Por cierto que en Brasil también se hace un camino de Santiago reproduciendo el camino de aquí. ¿De Santiago? Sí, sí, Camino de Santiago en Brasil, sí, sí. Bueno, las advocaciones son gratuitas, tú puedes poner Claro, lo que claro. quieras. Pues Pero ya- entiendo pues que un camino te lleve a Roma, que otro camino te lleve a Santiago, pero que se llame un Allí camino lo de hacen. Santiago, el que no te lleva a Santiago. Bueno, igual hay un pueblo que se llama Santiago, ahora muchos Sí, Santiago, desde sí. Santiago Igual de es Chile al- hasta... igual es- Santiago está por todas partes. ¿Cuál es la bien aparecida? No sé, pero... Estamos hablando pues de experiencias personales, imbricadas un poco en lo social. Quiero que sigamos ahondando un poquito más. Todavía no has hablado tú mucho de iniciático, me parece a mí, o no recuerdo yo haberte oído. No te libras, ¿eh? No te libras, y por mí es. He soltado el palabra y ahora venga, responde. Venga. Experiencias de tipo social y esto. Sí. Hombre, hay una gran concienciación con el camino. Ahora mismo vengo de un pueblo de al lado de Miranda y se disputan, dice que hay 3 o 4 caminos. Uno pasa por la calle de la estación de Miranda, otros dicen que no, que es más para allí. Hay asociaciones de amigos del camino. O sea, yo creo que así es una movida grande. O sea, hay mucha gente que hace el camino por una causa o por otra, ¿no? Si eso es iniciático o no iniciático, no lo sé, cada uno que lo cuente, no lo sé. ¿Qué nos puede aportar? ¿Qué nos puede dar como sociedad? ¿Qué nos puede dar el camino? Es una pregunta que formulo. Sí, en cualquier manual de historia te dicen la importancia del camino, que fue un... Bueno, hoy en día no tiene el mismo significado que tuvo. El camino responde a la sociología que tiene hoy el mundo y el país en concreto. En la época en que se inició era otra sociedad completamente distinta. La gente no viajaba como viaja ahora, los hechos que se conocían de una manera muy... En fin, era otro mundo, entonces tenía una importancia mucho mayor. Hoy en día hay tantos estímulos, tantos viajes, tantas posibilidades. El Camino de Santiago es uno más entre los muchos que se pueden hacer, la gente viaja, pues, si la gente da la vuelta al mundo, en fin, de todos los años, 2 o 3 veces, o sea, pero claro, para un señor de la Edad Media que en 30 o 40 años que iba a vivir, había ido de París a Santiago y había vuelto, eso era... Había tenido claro, ociosidad andante durante... Digamos que hoy en día el camino ofrece, pues eso, una posibilidad de conocer un patrimonio cultural enorme, un estímulo religioso para quien tenga ese don de la fe y pueda seguirlo con esa significación, o bien un encuentro gastronómico, turístico, económico. Tiene una importancia en términos actuales, sociológicamente es un hecho que tiene importancia. De hecho, yo estuve hace muchísimo tiempo de taller en el Consejo de Europa y entonces empezaba a hablarse del Camino de Santiago y fue el Consejo de Europa el que le declaró camino europeo, porque efectivamente fue un camino de influencia europea en la época de las monarquías carolingias en Francia para, digamos, recristianizar el norte de España una vez que los árabes y los musulmanes fueron expulsados hacia el sur. Ahí fue una empresa europea y las grandes órdenes monacales de Cluny, de Cister, fueron las que se encargaron de ocupar los hospitales, de llevar a los canteros digamos, una empresa europea de recristianizar la península. Santiago, sí, destino Santiago y... Digamos, porque España era sospechosamente cristiana porque había sido mucho tiempo musulmana y era una frontera... Cuando llegó Carlomagno, civilizacional, y entonces tuvo un papel jurídico-político y simbólico muy importante. Ya no tiene ese significado, pero sigue siendo un elemento... Tampoco vamos a darle más importancia de la que tiene, pero no menos. De todos modos, sí que convendría potenciarlo mucho más. Que vayas a Lugo y que no haya queso del país y te ofrezcan manchego, yo qué sé, por ejemplo, en una bodeguilla ahí de mala muerte. Eso habla con la Consejería de Turismo de allí, sí. De allí, eso no nos cuentes. O sea, eso es un problema de ellos. No, pero si es un camino europeo, lógicamente Europa,
que yo creo que dará chorros de dinero para otras actividades de tipo cultural, esto no parece que no tiene se por qué esfuerce darle. demasiado. Bueno, es el Consejo Europeo, no es la Unión Europea. Sí. Es un órgano distinto a la Unión Europea y el Consejo Europeo no da ni un Bueno, duro. yo creo que he dicho Europa. Sí, bueno, pero Europa son muchas cosas, hasta Ucrania es Europa y tienen otros problemas. Quiero decir que Europa le ha dado ese reconocimiento y se ha aprovechado, yo creo que muy inteligentemente, y yo creo que está en un momento esplendoroso y creo que es difícil que pueda ser más de lo que ya es. Yo ahora no recuerdo las cifras, pero las cifras son espectaculares del número de viajeros, sea por un camino o por otro. Sí, por supuesto. Y ahora yo cuando estuve estaba lleno de portugueses. Creo que era una época había un puente en Portugal y había, bien es verdad que era el camino portugués, entonces no es de extrañar, pero había cantidad de ¿Por qué portugueses. creéis que en este mundo ahora se lleva, vamos, hay gente que se atreva a hacer un turismo de me voy 15 días a andar haciendo 20 y tantos, 30 kilómetros cada día? Cosas peores, y la gente se va al Himalaya, y en el Himalaya hay así de gente. No, el Himalaya pero se ha convertido en un lugar turístico. Turístico, afluente, así masivo. Pues en realidad que sí. Tengo un amigo que ha hecho el camino ya 12 veces y tiene ya 70 y tantos años y piensa hacerlo más veces. O sea, hay gente que colecciona caminos, o sea, sí. A pesar lo hacemos de todos y ahora realmente no paramos quietos. Sí, lo que es estar que la gente se quede en casas. Al final tiene parte de vía de escape. Entonces, bueno, pues también entre la gente joven y menos joven, pues la aventura también está un poco de moda, iba a decir, ¿no? Aparte que Galicia es un destino turístico maravilloso. No, y acumular conocimientos cada vez vas acumulando más. De Fromista sabes 4 cosas, pero cuando te enteras que es una reproducción, ¿no? Que no es auténtico, pues madre mía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, cuanto más acumulas, más te gusta acumular también conocimientos de arte, de historia. Yo últimamente estuve en Sagún, por ejemplo, y en las edades del hombre, Sagún y Carrión, y la verdad que ahora la carretera, la autovía del camino, no pasa por los pueblos como antes, que pasabas por aquellos pueblos y tal, y te desvía por eso de potenciar a veces el camino de alguna otra forma. Sagún no, si no pasa allí exclusivamente, no te enteras del mudéjar que tienen en Sagún. Claro. Y Carrión igual, Carrión pasas, la dejas al lado, Carrión de los Condes y tal. Sí. Solo el estadio que tienen en Ledigos, con perdón de los de Ledigos, o Lédigos, que dijo el otro día un locutor de radio. No sé si es Lédigos o Ledigos, porque el primer pueblo de Palencia. Sí. O el último, no sé, según como miras. Sí. Entonces, el Camino de Santiago de algún modo puede ponernos en contacto con nosotros mismos. Y puede ponernos en contacto con nosotros mismos, pero no solo como individuales, sino como colectivos, ¿no? Eso ya lo veo más difícil yo. No. Yo creo que vivimos un mundo más bien individual. Sí. Colectivo. Hombre, efectivamente cuando estás allí, coincides en el camino con la gente que te cruzas, el saludo del bon camín que te dice todo el mundo. Hay un poco de fiesta, pero es un poco, en fin, como en una verbena, que estás con mucha gente en un mismo lugar haciendo un trayecto, pero mucha gente en bicicleta, por cierto. Los portugueses pasaron cientos en bicicleta, tenías que andar con cuidado que no te llevaran por delante. Pero todos tenían el detalle de decirte bon camín cuando... Pero ellos por si acaso iban en ruedas, te ibas caminando. Pero bueno, había un ambiente festivo en el camino y efectivamente, aunque no los conocíamos, te topabas con unos, volvías a toparte con otros, reconocías a uno o a una que habías visto atrás y tal. Había una cierta... Pero todo es un poco fruto del propio camino que crea ese efecto, ¿no? Sí, yo creo que sí, que ahí es el ambiente, es agradable, luego tiene algo de comercial. Cuando llegamos a Santiago, fuimos a la misa de los peregrinos y había un montón de gente de Santo Domingo, de Hispanoamérica en general, pero era una empresa de seguros que había hecho una convención
en el parador de los católicos y tal, pero había ahí por 100 tíos y tías con pinta de hispanoamericanos y estaban todos allí, no habían peregrinado a ninguna parte, pero estaban allí y entre ellos habían pagado al Botafumeiro. Entonces pudimos verlo porque tiene que haber un mínimo de donativo de los feligreses para hacerlo. Y vimos el espectáculo del Botafumeiro, que realmente es digno de verse, con 8, creo que son 4 o 5 tíos moviendo el aparato, que en su día se utilizaba precisamente para evitar el mal olor de los peregrinos, que como no había una ducha diaria, llegaban allí sudados y, en fin, oliendo a humanidad, y todos ahí juntos, y para enmascarar eso se usaba. Hoy en día, gracias a Dios, no tiene ya... Bueno, dormían por allí y tal, sí. Pero bueno, es espectacular ver cómo se mueve ese aparato en el interior del templo y el efecto que produce, ¿no? Botafumeiro, que suena muy bien así, pero es el echa humo. El echa humo. El echa humo. Sí. ¿Qué es lo que hace? La fuente de Lavacollas ya no está, ¿no? Tú fuiste a la fuente de Lavacollas, ¿no? Pues la verdad es que no. No pones muy bien la llegada al Monte del Gozo. Sí, no fue especialmente... No gozoso. No fue gozoso. No, además... No, que te honra porque es verdad, o sea, puede ser, sí. Allí la llegada a Santiago es mucho polígono industrial y... Se menciona, sí. Sí, cuando le pusieron ese nombre no había polígonos industriales. Sí. Monte del Gozo, sí. Pues en ese sentido el acercamiento final era un poco decepcionante. No hablas de los milladoiros. Pues no, ya no me acuerdo. Entonces estamos recogiendo las experiencias que nos pueden dar los viajes. Y el tema de la Bienal es, de algún modo, el viaje sostenible. ¿Qué tiene de sostenible? Porque acabamos de sacar a relucir toda la economía que se genera con respecto al Camino de Santiago, que se ve en los pueblos franceses por donde pasa, en todos los pueblos por donde pasa, las zapaterías de altísimo nivel deportivo, zapaterías deportivas que hay por el paso. Viaje sostenible. Hablad de viaje sostenible, por favor, con respecto al camino. Bueno, lo primero que tiene de sostenible es que se hace caminando. En principio no se puede hacer con un coche. Caballo, bici. Eso ya no puntúa. Eso no vale. Sería otra cosa, ¿no? No. Entonces, en ese sentido, no puede haber nada más sostenible que es el hecho mismo de caminar. Además respeta mucho el ámbito natural porque va por senderos que no se pueden, en fin, que se respetan. El hecho de caminar o como mucho en bicicleta, digamos, no deja una huella humana tan marcada como otro tipo de viaje. Tampoco se ha hecho tanto. Yo veo esos tramos inmensos, esa llanura, la meseta castellana, hablábamos de Carrión de los Contos. 4 arbolitos por allí de mala muerte que parece que nadie les hace ni caso. O sea, bueno, igual es suficiente, ¿no? No sé. Bueno, Castilla tiene otros problemas geográficos, pero yo, claro, no, es que el camino que yo hice era solo Galicia, era todo Galicia, además de una parte espectacular que va por la costa y se mete realmente es una zona preciosa, o sea, lo recomiendo desde todos los puntos de vista, paisajísticos, gastronómicos. Y la gente, que es fabulosa, el gallego... Pues la verdad que sí, no tengo queja ninguna de la gente. No, yo creo que sí, que la gente es amable, muy amable, sí. Enseguida te indica, te facilita en general. Sí, bueno, está muy bien señalizado, con una señalización respetuosa, la famosa concha esta que cambia de posición según que esté en Galicia, porque en Galicia se coloca el vértice en Santiago y los rayos van hacia afuera y en Asturias es al revés. Pero bueno, los enterramientos en las iglesias. Pero la flecha siempre y esa imagen de María te guía, porque a veces es complicadillo. Y además si te cae lluvia, que es precioso, ese bosque gallego, esa verdura, esos musgos, es una maravilla. Incluso con lluvia y todo es espectacular. Uno de los momentos más bonitos de mi viaje fue precisamente con una tromba de agua que duró unas cuantas horas, pero era fantástico, bueno, porque teníamos la confianza segura de que podríamos llegar al albergue rápidamente y secarnos, pero era un sitio espectacular. Y muy virginal todavía esas zonas, con caminos muy salvajes. En Santiago, ya es uno de los lemas, es donde la lluvia se hace arte. Sí.
Sí. De lluvia sabías tú bastante, ¿verdad? Sí, desde el primer día. Claro, es que el primer día empezó lloviendo. Y yo recuerdo la salida por las calles de Oviedo, que me iba escondiendo de la lluvia por debajo de los edificios, tal, y hasta que te das cuenta dices, así no voy a llegar no a Santiago, sino ni a salir de Oviedo. Y entonces ya te das cuenta de que tienes que mojarte, o sea, no te queda otra que salir al camino y aceptar como te venga. Y el primer día, pues sí, fue muy duro porque llovió mucho y llegamos al primer albergue en el que me alojé, completamente calados. Fue allí donde conocí al belga y a un alicantino, a Héctor. Sí. Fueron mis primeros encuentros. Y luego ya tuvimos muchas heladas y nos llovió luego otro día en el camino de Fonsagrada, pero bueno, yendo por lo que es la zona asturiana, pues la lluvia es una compañera casi asegurada. Quizás con el cambio climático que dicen, pues llueve menos en todas partes y tal, pero normalmente algún día de lluvia, si tienes que estar 15 días, pues... Tiene que llover, algún día tiene que llover, si no, no sería Galicia. Sí. Por lo menos en Galicia sí que llueve, pero es un clima movible, porque enseguida hace sol, vuelve a llover, o sea que no es cambiante. Sí, es muy cambiante, muy ventoso y... Bueno, eso es bastante, había que discutir bastante. Por lo menos en la zona que hice yo, ¿eh? No, tú tendrás más horas metidas en Galicia, pero yo tuve la suerte de que vi sol y lluvia. Bastante protestas con eso. Vete ahora a las Rías Baixas y el clima ideal. El año pasado en La Coruña, en mes de julio, 20 grados, o sea, no lluvia. No. Hombre, llover cuando llueve, de verdad. Pues yo estuve en septiembre y llovió lo que sí es cierto, magníficamente. Y que Jorge lo menciona bastante, el ir bien preparados, tanto de ropas como de mochilas, de cosas de esas. Eso es importante. Es importante. Pero bueno, ya Y digo no- que mi mochila pesaba 5 kilos, que tampoco Pues llevar muchas metí cosas. la que casa hacer. entera, o sea... Y te Y sobraban luego- los zapatos gordos, ¿no? Sí, Con las zapatillas goretes lo hubieras hecho. Sí, no, de hecho las botas ni las saqué. Eso. Y luego fue interesante este primer día que cuento, que llegamos, estaba el hospitalero dando vueltas por el pueblo, por Grado, reclutando gente, a ver que veía alguien, oye, peregrino, y él mismo te llevaba al albergue y daba muy buenos consejos. Por ejemplo, intentábamos secar las zapatillas al lado de una estufa y tal, y dicen, esto nada, aquí tenéis periódicos. Y nos sacó los periódicos, dice, ponerlos por dentro, quitarle y ponerlos por dentro, quitarle la plantilla, ponerlos por dentro, y esto lo chupa toda la humedad, que es el mejor método que hay para secar las zapatillas. Y efectivamente, así que, o sea, siempre encuentras gente que puedes coger consejos de uno, consejos de otro, que también pues te va enriqueciendo un poco la experiencia de ir bien preparado. O sea, la colaboración... Sí, del que sabe más. Sí. Dejarse asesorar por el que sabe más. Luego, sí que he oído que algunos tramos están bastante sucios, de basura, y así que la gente no se preocupa a veces de recoger, ¿no? Pues no me llamó la atención. En el camino portugués no, desde luego. Está impecable. Salvo el monasterio que he dicho, que allí sí que había un montón de basura. Lo demás no me llamó la atención, la suciedad, ¿no? No le prestaste mucha atención tampoco a las ampollas, que suele ser también algo, ¿no?, muy común, salvo la chica que abandonó al final, ¿no? Sí, no, porque también pues otro de los consejos, yo ya lo traía, llevaba de mi época de corredor, ¿no?, que es los pies untarse bien con vaselina. Este es un método que funciona casi siempre para evitar ampollas. Entonces no tuve problemas en ese sentido. A mí me recomendaban en la mili cuando la Marcha Verde del Sáhara, el año 75. ¿Tú también hiciste la Marcha Verde? Me tocó al menos prepararme para ella, sí. Y nos recomendaban calcetines de hilo. Y era gente Yo me puse unos calcetines de básquet
súper gordos y eso Los que hay aguanta ahora, todo. los que hay ahora gorditos para Sí. los calzados estos de Deportivos. andar mucho son Sí, estupendos. pero es una plaga, las ampollas Sí. es una plaga. Y aquel hombre era un veterano del Sáhara y todo esto, y vamos, digo como recomendación para... Y efectivamente funcionaban, aquellas botazas que teníamos nosotros, funcionaban. Sí. Me acordé de eso de detalle cuando estaba leyendo. Además hay unos zapatos deportivos mucho más cómodos que las botas, no hace falta botas para hacer el camino. Si son impermeables, normal. Hay gente que se cree que el Camino de Santiago pues es irse al Himalaya, No, como hemos dicho antes. Mm. Normalmente son pistas, terreno de asfalto. O Aquí tierra. En el primitivo sí que había una etapa más de montaña, por algún sendero y tal, pero normalmente son caminos anchos, bien señalizados, y que no es necesario unas botas de estas de montaña. Eso es otro error que suele cometer mucha gente. Bandoleros no salían, ¿no? Tampoco. Pues a mí no, pero sí que me han hablado que por Logroño, la zona de Logroño, por ahí, que hay Hay gente. peligro de robos y tal. Porque el historial criminal del camino no es muy... No hay. Salvo un asesinato o dos, pero vamos, no hay. Ha habido Sí, alguna bueno, violación, sí. Vamos, no sé cuándo, más que ha habido. Sí, pero vamos, sí. Tiene por fuerza. Para el flujo humano que Claro, hay, no es, claro, no eso es insignificante. No es claro. significativo, Sí, sí. efectivamente. Sí. Yo he encontrado en el libro, bueno, que hay mucho placer en la descripción de los pormenores y en la pormenorización de la descripción, que de alguna manera nos lleva al aquí y al ahora de cada momento que narras. Que es muy interesante porque eso, cuando estás leyendo el libro, pues te resulta muy fácil abstraerte de todo lo que no es el libro. Entonces, cuando dices, no te queda más remedio que mojarte, quiero que expliques el mojarte desde ese punto de vista, desde el punto de vista del que lo narra. Y luego vosotros quisiera que me hablaseis también de no te queda más remedio que mojarte en estos contextos. Sí, quizá ahí, como he explicado, pues el primer día no llevaba la adecuada para realizar el camino. No quería mojarme, no quería pasar frío, no quería tal. El segundo día me pesaba mucho la mochila y casi pues me quería retirar ya, pero a mí me ocurrió el tercer día, saliendo de Salas, pues empezamos a atravesar un bosque, iba solo ya, o sea, cada uno íbamos como juntos, pero cada uno iba por su lado, no caminábamos juntos normalmente. Y allí, pues, como has dicho, me percibí un poco lo que era la esencia de lo que es el caminar. Caminar incluso como acto filosófico. Hay muchos libros que se han escrito de David Le Breton, por ejemplo, que seguro que están en la biblioteca, filósofos como Rousseau o como Nietzsche, novelistas como Robert Louis Stevenson, eran grandes caminantes y siempre encontraban el punto exacto de por qué caminaban, pues era un poco estar en el presente, ¿no? Esa sensación de que ahora también se utiliza mucho, ¿no? Del carpe diem, ¿no? De aprovechar el momento, de centrarte en lo que es la concentración y la atención. Y bueno, pues en ese sentido, no hay más remedio que mojarse, pues es aceptar todo lo que te va a traer el camino. No el camino de Santiago, sino cualquier ruta que hagas. Tienes que aceptar plenamente que te vas a pasar momentos mejores, peores, pero todos forman parte de lo que es la estructura de lo que estás haciendo. Bueno, yo tengo que reconocer que no me mojé tanto. Vamos a ver, digamos que mi viaje no fue tan heroico como el de nuestro autor, porque nosotros hicimos un viaje
muy cómodo porque hay un sistema que lo tiene Correos y muchas empresas de transportes, que tú vas y llevas una mochilita de ataque para las cosas del día, pero tú dejas tu mochilón que te lo lleva Correos y amanece en el siguiente hotel o albergue donde vas a ir. Tú lo dejas a la mañana a tal hora y haces el recorrido y cuando llegas a tu destino está allí tu mochila con toda la ropa que tú necesitas y llevas justo lo del día. Entonces yo no hice ese esfuerzo de llevar todo el peso conmigo, sino únicamente una mochila pequeña, que no llegaría ni a los 3 kilos, y punto. Y luego, y nosotros tampoco íbamos a albergues, fuimos a hoteles. La edad tiene sus requerimientos y además iba con mi mujer y con otros amigos también que son muy... Y luego cogimos restaurantes muy señalados para comer. O sea que fue un viaje iniciático, pero también gastronómico turístico. Entonces fue todo. Pero es verdad que había momentos de soledad en el camino, pero que, claro, 25 kilómetros no se hacen fácilmente. Claro. Y entonces tenías que echar ahí unas cuantas horas y ese era el momento en el que tú podías entregarte al camino y olvidarte. Pero luego teníamos el alivio de que llegábamos a un hotel, nos duchábamos, dormíamos en cama caliente, no roncaba nadie como en los albergues, te encuentras con gente muy rara, tú ibas allí en condiciones muy confortables, pero lo hacía mucha gente también, o sea que eso no... Y bueno, en esas condiciones tiene esa comodidad. Entonces, te mojas, siempre te mojas porque tienes que hacer un esfuerzo y romper tus comodidades habituales, pero hay grados en eso, puedes dosificar tu esfuerzo en la medida que tú quieras. El camino primitivo, en soledad y con tu mochila a cuestas y en albergues, tiene muchos puntos más, tiene más estrellas, pero el que hice yo era mucho más cómodo, la verdad. Y la comodidad a ciertas edades es un punto. Yo con mi edad, si tuviera que empezarlo a hacer, iría solo porque quiero. Solo. Sería un momento de reflexión sobre lo que me queda de vida, sobre lo que he pasado. Sería un momento de hacer amigos, de entrega a los amigos. Sería un momento, no en el aspecto físico, me daría igual hacer 30 kilómetros que 40, no me puedo poner... Eso lo dices ahora. Sí, no, mira, soy hombre de alpargatas, oye. Sí. Sí, me daría... Ahí te quería ver yo. Sí, posible, había que verlo. Esto solo es un propósito, ¿no? O sea, luego una vez que estás ahí, pues sabe Dios, ¿no? Y sí que tendría contacto permanente con el de arriba. Yo creo que y a Santaguiño, al llegar allí, le daría un abrazo muy fuerte porque al fin y al cabo sería uno de los objetivos, visitar la tumba del santo. Y luego, no solo eso, cualquier ermita, cualquier iglesia me llamaría muchísimo la atención. ¿Y si está cerrada? No importa. Depende por dónde vas. Si vas por el primitivo está cerrada, pero si luego vas por el portugués, están abiertas. Pasas por el Pedrón también, otro punto en el trayecto. No importa, siempre habrá una imagen, o siempre habrá un pórtico, siempre habrá... Y el camino está lleno de cruceiros preciosos. Sí. El cielo ya es precioso, el paisaje. El cielo, el contraste de la Castilla de los campos dorados ahora, del trigo, de los mares de trigo, a la Galicia verde, el olor a eucalipto, la jara que hay por... Bueno, O sea que es un encuentro... Y si llegas a Finisterre ni te cuento también, si alguno quiere proseguir y llegar al fin del mundo, aquello las Rías Altas, Galicia es muy bonita todo, o sea, Galicia es, ¿qué te voy a decir yo? Si es que es una maravilla, Galicia. Lo peor somos los gallegos, pero Galicia... Bueno, los obviamos. Galicia es esas Rías Altas y luego escapaditas allí, tampoco es ya acabado en la Compostela, ya objetivo conseguido. Hombre, también merece la pena un reposo ahí, cosas muy buenas. O sea que, ¿por qué tenemos que hacer el camino primitivo? Bueno,
Dios me libre de dar consejos. No, pero véndenoslo, porque es interesante. A mí me parece, como he dicho, que es un camino con personalidad propia, que se puede hacer en una media de 15 días, vamos a decir, y no te exige estar 1 o 2 meses o no sé cuántos, como si empiezas desde Roncesvalles y llegas hasta Santiago. Por otro lado, está mucho menos masificado que estos otros caminos, sobre todo el francés, y por otro lado, pues el paisaje, por supuesto, es la ruta más, quizás la más dura, pero tampoco se entienda, como he dicho antes, que es un camino de montaña. O sea, el camino se va bien por senderos, una persona con mínimas condiciones, pues por todo esto, paisaje, naturaleza, historia y poca masificación. ¿Mejor solo, mejor acompañado? Yo solía, cuando hice la presentación de este libro, hice varias presentaciones y yo solía decir que el camino había que hacerlo solo. Pero una persona del público levantó la mano y en una de estas presentaciones me dijo: estoy harto de los puristas del camino, porque yo he ido con mi pareja y he conocido muy bien a mi pareja durante todos los caminos de Santiago que he realizado. O sea, que eso de que hay que hacerlo solo, eso... Bueno, dile que te presta su pareja y lo haces con ella. Entonces, pues yo lo hice solo, estoy contento de haberlo hecho solo. Me parece que pues eso me lleva a abrirme más a otras personas, que si vas con amigos o con otra persona, que pues ya tienes un poco ahí la relación hecha, ¿no? Yo recomiendo ir solo, pero el que quiera hacerlo de otra manera, por supuesto, no soy ningún purista del camino. Javier, véndenos por qué es mejor el tuyo. Yo no creo que sea ninguno mejor. Yo no, a mi edad ya no vendo nada. Cada uno que haga lo que le dé la gana. O sea, como si no quiere ir. Quiere decir que me la sopla eso. Creo que es un objetivo, vamos, creo que es un viaje bonito. Creo que lo puedes hacer solo, acompañado, según el ánimo que tengas en cada momento y lo que más te convenga. Yo hice un viaje relativamente corto, en una semana, con mi pareja y con unos amigos. Lo pasamos francamente bien. Hicimos reforzamos nuestra amistad, caminamos como señores 25 kilómetros todos los días, nos portamos bastante bien, comimos, nos dimos algunos placeres, estuvimos en algún de aguas termales, en algún hotel majo, nos dimos algunos placeres, pero fue un viaje, hicimos una entrada en Santiago muy bonita. Yo tengo como un gran recuerdo, pero digamos que hoy en día las ofertas de posibilidades de viajar y de moverse son muchas y lo último que haría yo es en fin, dedicar nada. El que le guste esto, que puede animarse. Y el solo, desde luego, tiene otro significado. Hay una introspección mucho mayor cuando tú caminas solo y tienes además que hacer frente a las incertidumbres del camino, que siempre las hay, porque nunca estás seguro de que el equipaje va a llegar o no, de que te llueva o no te llueva. O sea, como todo en la vida está lleno de incertidumbres y de pequeñas zozobras o de molestias de todo tipo. Entonces, bueno, pero el afrontar eso con ánimo y resolver los problemas de cada día también forma parte del juego. Y es bonito, es un viaje culturalmente muy significativo por muchas razones, y si además tienes fe religiosa y lo puedes ver desde ese punto de vista, también tienes otro aliciente. O sea que creo que tiene muchos puntos de atracción que pueden interesar a muchas personas. Sí, yo estoy en contra de la vulgarización del camino, que hay mucha tendencia con tantas rutas que hay ahora y caminos por todos los sitios. Estuve en Guadalajara también y un camino de Santiago que venía no sé dónde. Si se vulgariza, al final pierde su esencia. Estamos en Europa. La cultura europea hoy en día no está de moda, pero tiene raíces cristianas. El Camino de Santiago tiene raíz profunda cristiana. Yo creo que si se vulgariza pierde su esencia. Las tres grandes, había muchos sitios de peregrinación, ¿no? Pero eran Roma, Jerusalén y Santiago.
defendamos el Camino de Santiago, ¿no? Y las esencias, hombre, sin pasarse, pero sí que una cierta religiosidad, una cierta búsqueda de la verdad, la amistad con otros, los valores culturales que los tiene, informémonos bien, románico, gótico en León, tienes mil posibilidades, la gastronomía, la cantidad la multitud de gente que viene de todo el mundo, es algo, que yo creo que tenemos que luchar por mejorarlo todos. Que no se convierta en algo vulgar como quien va al Gorbea en la noche de primero de año y tal, y al final se convierte en una cosa que van todos y va a hacer la calle Dato cuando teníamos 17 años, el tontódromo, ¿no? De arriba abajo y tal. Yo creo que un poco de seriedad con el camino, ¿no? Que no se convierta en algo muy vulgar, ¿no? O sea, el de las 12 viajes, que está muy bien, que haga los que quiera, ¿no? Que no sea una cosa vulgar, ¿no? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna manera de decir algo, comentar algo, participar de algún modo. Creo que la dosis ha sido suficiente. Muy bien. Sí, proyectos hay. Y con la televisión que va grabando y así, pues, claro, van abriendo puertas y enseñando. Sí, hace poco en la 2 ha salido una pareja que iban recorriendo el camino. No, yo no, tuve la mala suerte de no ver más que los 2 últimos programas, pero estaba muy interesante. Sí. Ahora, la semana pasada, no sé si siguen, pero sí. Hay también canales en Facebook, la ruta portuguesa, la ruta toda, o sea, tienen canales de Facebook, o sea que información hay mucha. Todo está en las redes. Todo está dicho, mucho está dicho, mucho está dicho. El problema es ponerte en camino, ¿no? ¿Algo más que añadir o que preguntar, Álvaro? Yo quería provocar, en el sentido de que Javier Reverte, el escritor que todo el mundo conoce de viajes, abominaba del concepto iniciático. Y la verdad, escuchándoos, yo creo que tenía razón, porque lo que habéis hablado es de conocimiento, de adaptación, de aventura, de religiosidad, de turismo, pero yo es que lo de iniciático me parece algo muy etéreo, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Te voy a poner un ejemplo, para ver si lo pillas. Cuando un adolescente, un niño o una niña empieza a comprender cómo es la sexualidad humana, recibe una iniciación, porque adquiere un conocimiento que le transforma. Ya no es la misma persona cuando no lo sabía, cuando no entendía los chistes de los mayores, no sabía que había unas fuerzas de atracción entre los seres humanos que provocaban, cuando vivía en lo que se llama la inocencia, ha perdido la inocencia, decían las mayores, porque ahora sabe. Ese conocimiento es iniciático. Si no tiene nada de mágico la iniciación. Eso es de paso. Eso es. Toda iniciación es un elemento de paso, es una transformación. No tiene que venir ningún rayo especial, simplemente un conocimiento que te transforma. Cuando tienes una enfermedad gravísima que te lleva a las puertas de la muerte, pero tienes la suerte de que no mueres, pero has visto la muerte cerca. Seguramente, si sales de esa, no vas a ser el mismo que cuando entraste. O sea, la iniciación no es más que eso. En las tribus primitivas se iniciaba al adolescente cuando se le mandaba con 14 años a la selva para que se ganara la vida durante 7 semanas y volviera vivo si podía. Y cuando volvía vivo ya le ponían entonces las plumas y las cosas, tú ya has pasado, eres otro.
Iniciación es todo lo que de alguna forma u otra te transforma. Te has transformado, etc. Claro, te transforma. Pero tampoco has perdido lo que... Bueno, pero eres otro. O sea, no, es que eso es todo. Iniciar es algo que produce un cambio. Constantemente nos estamos iniciando, en realidad, de una forma o de otra. Claro. Entonces, lo que pasa es que si tú le das un sentimiento, una significación muy extraña, nunca vas a entender el concepto. El concepto es muy sencillo. Es simplemente conocimientos o experiencias que te transforman, que te hacen distinto. Y el ser humano es el único que tiene esas experiencias. Los animales, salvo que los amaestres, ya están hechos y redondos en cuanto son casi, cuando tienen 3 semanas, no tienen que hacer nada nuevo. El hombre, en cambio, está constantemente iniciándose porque sufre transformaciones. Fíjate, los que han ido a la guerra en Ucrania y han vuelto, esos no son los mismos que los que salieron. O sea, todo es iniciático en ese sentido cuando lo haces conscientemente o lo repiensas, ¿no? No es más que eso. Entonces yo creo que realmente está equivocado, con perdón. Que no es tampoco la Biblia, el Señor ese. O sea, quiero decir que con todos los respetos. No, por está supuesto. Muy listo y tal, pero... Por supuesto. No, él entendía el viaje de otra manera, ¿no? El viaje con un bagaje de conocimiento en el que había su experiencia personal, vamos, sus libros son así. Claro, su experiencia personal, es un profesional del viaje. Su experiencia personal y su bagaje histórico y la historia del país que recorría y la situación política y social del país, es decir, que eso enriquece más con un bagaje ya cultural. Sí, al estilo de Leguineche también, o al estilo de otros escritores que hacían ese tipo. Sí, pero es otra película eso. Claro. Eso, bueno, yo creo que cuando he comentado, yo soy todo lo contrario. Prefiero ir un poco, casi sin información, ir a la aventura, a ver qué pasa. Bueno, sí. Pero eso es iniciático. No, sí, depende de la fuente que tenga. Depende, muy gallego la respuesta, depende. Depende. Pues la aventura, lo que dices es sin... No, pero vas a aprender también, vas a aprender. Vale, sí, eso es, aprendizaje, aventura, ¿no? Y descubrimiento personal. Aunque a veces si eres capaz o no eres capaz. Hasta dónde te mides y... Sí. Aunque a veces descubrirse personalmente es una decepción. Bueno, vale. No vamos a decir para desarrollarse personalmente tampoco. Bueno, así, lo dejamos así, tampoco lo hay que ir así. Más lejos. No hay que ir más lejos. Yo quería daros las gracias, y dar las gracias a Jorge muy encarecidamente. También os invitamos para mañana al segundo taller de lo que nos ha hecho Óscar hoy, con el tema El viaje por los sentidos, atención en los sentidos. Y también a la charla Atlas de Islas sin coches, que será el tema del día de mañana. Entonces ahora os invitamos también a, si queréis, asomaros por ahí, que hay una serie de libros de la editorial Soré que pueden suscitar vuestro interés. Están, por supuesto, los libros de toda la semana, en concreto el de hoy también está. Y bueno, pues os invitamos a que echéis un vistazo y a que nos conozcamos un poquito más de ahora a que nos vayamos ya. Muchas gracias por haber asistido y ha sido un placer estar con vosotros.